Bienvenidos nuevamente. Esto es Charla con la Historia, el espacio de Mega TV para hablar sobre el pasado. Hoy tenemos un tema cautivante, lo que posiblemente pudo haber sido el primer magnicidio en la historia del Paraguay independiente. Estamos hablando del año 1820, año en que hubo una conjura contra el gobernante aquel entonces, que era el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Algunos señalan que se lo acusaba de las repercusiones que tuvo que el Paraguay de a poco vaya quedando enclaustrado, aunque esto realmente tenía mucho que ver con la posición de la Argentina hacia el Paraguay. Otros lo acusaban también respecto a esta iniciativa tomada durante el primer consulado de prohibir el casamiento entre españoles. Pero, ¿qué hay de cierto realmente detrás de todo este tema de la conspiración del año 1820? Para conversar sobre este suceso, hoy nos vuelve a acompañar el profesor Vicente Arrúa. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía de la UNA, miembro fundador del Centro de Investigación en Historia Social del Paraguay, académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia, docente universitario, investigador y actual director del Archivo Nacional. Profesor Vicente Arrúa, muchísimas gracias por volver a acompañarnos aquí en Charla con la Historia. Hola Julián, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente en tu programa y a las órdenes. Muchísimas gracias. Para el año 1820 aparentemente había un descontento con el gobierno del doctor Francia. ¿De qué realmente se lo acusaba? Bueno, para poder entender el hecho de la conspiración de 1820 tenemos que analizar un poco también, un poco más, incluso más atrás en el tiempo, y analizar algunos aspectos, principalmente la conformación de la élite paraguaya, ¿verdad? Cuáles eran las características de esta élite tanto en el periodo colonial y principalmente entender qué motivó a las élites a acompañar este proceso de independencia que se inicia el 14 y 15 de mayo de 1811. También es muy importante entender cuáles eran los grupos o los sectores que estaban enfrentados o que existían. Comúnmente se llamaban los partidos, que no eran los partidos tradicionales como entendemos hoy, sino eran los sectores que conformaban, digamos, a los revolucionarios, ¿verdad? Siempre se hablaba de, por ejemplo, el sector porteñista, que eran miembros de la élite y que también conformaban, digamos, el proceso de independencia. Que eran afín a Buenos Aires, principalmente por cuestiones económicas, ¿verdad? También estaba el sector españolista, que quería continuar, digamos, con la presencia española en la provincia, y el sector independentista, que según afirmaciones de muchos historiadores era, digamos, que estaba conformado por la masa popular, y que justamente el doctor Francia era el que pertenecía a este sector. Estos tres grupos eran los que de cierta forma se estaban enfrentando en ese momento, ¿verdad? Lo que, digamos, de cierta forma, cuando se habla de qué se le acusa a Francia, era más bien una batalla o una intención de poder instalar nuevamente los privilegios de las élites que estaban en ese momento, ¿verdad? O sea, la lucha de las élites se va a dar casi durante todo el proceso, durante todo el periodo colonial y también durante el periodo independiente. Entonces, hay ciertos privilegios que la élite local va a ir perdiendo, ¿verdad? Y sería esto el disparador de este descontento y por ende de la instalación de un plan de asesinar al dictador Francia. Entiendo. Habla de élites. ¿A quiénes o a qué grupos nos referimos como estos que tenían esta animadversión contra el Caraí Francia? Bueno, nuevamente, o sea, el proceso de independencia va a estar acompañado por la élite, esta élite que se conforma en el periodo colonial, digamos, eran los herederos de los españoles, de los conquistadores españoles,
que ocupan cargos históricamente en el cabildo y que principalmente se dedicaban a ciertos rubros como el acopio de hierba, madera, tabaco, y que, claro, en ese proceso de independencia hay que recordar que en 1811 Paraguay no se convierte inmediatamente en república, no es independiente automáticamente, sino que inicialmente era simplemente rendir, digamos, lealtad a Fernando VII y, por supuesto, era continuar con un proceso que involucraba a Buenos Aires, principalmente porque Buenos Aires era el mercado o era el lugar en donde estos productos como la hierba, la madera o el tabaco tenían que ser ubicados, ¿verdad? Al producirse ciertas cuestiones, como por ejemplo en 1813 ya Paraguay se convierte en república, y la postura de Buenos Aires de seguir o de intentar anexionar al Paraguay, no logrando esto, por supuesto se van a ver afectados los beneficios o, digamos, los negocios que estos grupos o estos miembros de la élite tenían, ¿verdad? Que si bien acompañaron inicialmente este proceso, al verse afectados sus intereses, entonces, digamos, intentan quitar a Francia del poder por medio de esta conspiración, ¿verdad? Bueno, las élites paraguayas básicamente se conforman de esta manera, con los grupos de poder que serían los mestizos, descendientes de los conquistadores, que a su vez históricamente también se van a apropiar de la mano de obra indígena para el acopio de la hierba, para el acopio de la madera y del tabaco. Y bueno, era una lucha, digamos, de poder en ese momento. Entiendo. Algunos textos mencionan que incluso Francia llega a sugerir a su primo Fulgencio Yegros, que tenía que mudarse a Asunción porque había reuniones en su vivienda en el interior del país. Todo esto tiene que también un poquito que ver con una paranoia también que se construye siempre cuando uno está en torno al poder, o realmente qué es lo que había ahí. Bueno, también hay que entender que se van a ir construyendo relatos históricos posteriormente, ¿verdad? Más bien ya estos relatos, estas miradas históricas se dan a inicios del siglo XX, que bueno, van a ver los sectores que van a hablar de una paranoia del dictador y principalmente otros que afirman lo contrario, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que era común ver este conflicto, ¿verdad? Hay que analizarlo, digamos, desde distintas perspectivas. Podemos analizarlo del lado económico, qué motivo, como habías preguntado hace rato, de qué es lo que acusaban a Francia. O sea, evidentemente hay un trasfondo económico, ¿verdad? Y que muchas veces en los relatos históricos tradicionales, recientes, hablan principalmente una paranoia del dictador o una persecución que, bueno, también podría plantearse, ¿verdad? Hay que entender también que las investigaciones nunca están del todo cerradas. Pero lo cierto y lo concreto es que aquí se estaba produciendo se produjo en ese momento una lucha por el poder principalmente. No hay que también descartar o dejar pasar el hecho de que Francia también pertenecía a esa élite. Como bien dijiste vos, era primo de Fulgencio Yegros, solo con la diferencia de que Francia, digamos, tenía otra mirada u otra postura en cuanto a donde él quería llevar este proceso de independencia, contrario, por supuesto, a lo que entendían también los complotados. Profesor, los textos sobre historia paraguaya hablan de una conspiración que sería ejecutada durante el Viernes Santo de ese año 1820, que dicho sea paso, caía a finales de marzo de ese año. ¿Por qué un magnicidio y no otra estrategia para apartar a Francia del poder?
Bueno, el plan, como bien dijiste, era asesinar al doctor Francia un Viernes Santo, ¿verdad? De 1820. Se había ya establecido, digamos, de cierta forma el plan en cuanto el capitán Montiel, por ejemplo, que era el jefe del grupo, debía proceder al ataque, ¿verdad? A llevar a cabo el plan. Y posteriormente Fulgencio Yegros tenía que hacerse cargo del gobierno, y tanto Pedro Juan Caballero como Montiel también se iban a hacer cargo de las fuerzas militares, ¿verdad? De hacerse cargo del ejército. Y bueno, ese era, digamos, el plan inicial. Ahora, las medidas, o sea, el método, digamos, podríamos especular mucho, ¿verdad? Pero básicamente era el hecho de que desde la perspectiva de llamar a un congreso, que era la forma, el método con el cual se legitimaba a un gobierno, no era factible debido a que Francia de cierta forma tenía el apoyo de muchos terratenientes del interior, ¿verdad? Los complotados que pertenecían, digamos, también a la élite, pero de un sector que consideraba que las relaciones con Buenos Aires se debían de restablecer, y por ahí, no sé, podrían plantear también, cosa que no podemos saber, era estar o ser sometidos por Buenos Aires, no veían otra manera más que la eliminación física del dictador y tomar el poder de manera violenta. Era la salida que ellos encontraban. Porque llamar a un congreso a partir de la figura de alguno de estos personajes que anteriormente eran compañeros de Francia en el proceso de independencia, veían que no tenían, digamos, el apoyo de ese sector de la élite del interior de la provincia del Paraguay, o de la República ya en este caso. Interesante. A la vuelta a la pausa, le pido al profesor que nos siga acompañando, también a usted. Vamos a entrar en detalle de cómo tendría que haber sido esa conspiración, pero por sobre todo de las consecuencias de la misma. No se mueva, y volvemos en un ratito. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Charla con la Historia y hoy estamos hablando del intento de magnicidio del año 1820 contra el doctor Francia. Matar al dictador parece que era la consigna. Se menciona que fueron tres los principales involucrados: Fulgencio Yegros, quien tomaría el control del país, Pedro Juan Caballero, que lo asistía, y el capitán Montiel, quien sería el que atacaría al dictador Francia. El magnicidio se ejecutaría en la tarde del Viernes Santo de ese 1820. Se supone que el doctor Francia se enteró de este plan 2 días antes, después de un acto piadoso de confesión por parte de un tal Juan Bogarín, quien lo confesó a un sacerdote, quien le dijo que para lograr la absolución, recordemos que estaban en Semana Santa, tenía que comentar del plan a las autoridades. Para hablar sobre estos temas, hoy nos acompaña el profesor Vicente Arrúa. Profesor, ¿es cierto que una confesión fue el detonante para que Francia se enterase de la conjura? Bueno, muchas investigaciones siempre hablaban de este tema, ¿verdad? De que existía una persona de apellido Bogarín que formaba parte del grupo de los complotados, y que se había confesado a un sacerdote, que creo que el padre Anastasio Gutiérrez, que a su vez le pide a él que también declare este plan al mismo dictador Francia. Este relato podría ser bien aceptado principalmente por el hecho de que la Iglesia en un momento durante la dictadura francista, digamos, era también un elemento importante dentro de la estructura de control de la dictadura de Francia, ¿verdad? Si bien Francia inicialmente, al comenzar este proceso de independencia, va a confiscar bienes de la Iglesia, también va a utilizar a la Iglesia como una herramienta de control social, ¿verdad? Y por supuesto también a través de las confesiones como de un elemento de inteligencia, ¿verdad? De saber qué estaba pasando. Por eso es que tenemos
relatos o trabajos de investigaciones que hablan de que el sacerdote que que iba a ingresar dentro de la iglesia primero tenía que jurar a la república, o sea, lealtad a la república y al gobierno, y después a Dios. Incluso hoy existen también casos como, por ejemplo, que sería una especie de lo que queda de eso, que es la famosa Iglesia Católica Apostólica Paraguaya, que fundamenta, digamos, su origen en ese hecho de que Francia había formado una propia iglesia local, ¿verdad? Eso, bueno, comento al margen de que existe una institución que rememora, digamos, ese hecho, ¿verdad? Y sí, lo que hoy por hoy se sostiene es que este complot fracasa debido a esa confesión que inicialmente hace Bogarín al padre Gutiérrez, y que de esta forma, bueno, digamos que de esta forma inicia toda esta, digamos, captura de los implicados y las posteriores consecuencias. Profesor, hablando del tema de las capturas de los implicados, Francia aprovechó la situación también para apresar a otros. ¿Qué hay de cierto de que se llenaron las cárceles tras este descubrimiento? Bueno, aquí hay que ver un poco también lo que sucede en torno al hecho en sí, a este plan, ¿verdad? Podríamos plantearnos diversas preguntas, ¿verdad? Si el plan en realidad era algo que finalmente Francia pudo utilizar como una herramienta o una justificación para eliminar a sus demás adversarios, ¿verdad? Cosa que, bueno, de hecho se puede ver en que al menos a algunos, en el caso de Hierro, Caballero, y también podríamos hablar de la Mora, lo cierto y concreto es que la conspiración de cierta manera existe, ¿verdad? O sea, existen documentos en el archivo que hablan de la conspiración, y que posteriormente las cárceles, o sea, hubieron procesos, si bien como sostenía la historiadora Beatriz González de Bocio, ella habla, por ejemplo, que empieza un proceso lento de juzgamiento, de acusaciones, y que se van a utilizar, digamos, se van a llenar las cárceles, se iban a utilizar viviendas incluso privadas para ser utilizadas como cárceles, ¿verdad? O sea, podríamos decir que ese es el momento en donde sí se ve la parte más dura de la dictadura de Francia, ¿verdad? Y también sería interesante plantear la pregunta de si Francia aprovechó el momento para, digamos, eliminar ciertas voces disidentes, ¿verdad? Desde mi perspectiva, yo pienso que Francia, o al menos dentro de lo que eran la lucha de poder, no habían muchas luchas internas. El complot, si bien existió, Francia va a castigar a los principales culpables. Si bien también hay otra conspiración posterior en el 21, que intenta, digamos, reactivar esta la del 20, pero no tenemos datos muy certeros sobre el tema de que se habían apresado muchas personas, pero esto no quiere decir que, bueno, hay que entender también que muchas veces las fuentes que tenemos hoy, como las que están en el Archivo Nacional, son fuentes generadas por la misma administración, en este caso la dictadura. No cerrarnos a eso. Entiendo. Pero lo cierto y concreto es que hay una consecuencia real sobre los conspiradores. Entiendo. Y hablando un poco en un contexto más amplio, más general, esta conjura contra el dictador significó un cambio en Francia, en sus decisiones de gobierno. ¿Hay una interpretación histórica, digamos, respecto a cómo impactó en lo que es el Paraguay en general?
Bueno, las consecuencias, bueno, hay una versión tradicional que hablan del endurecimiento de Francia, hasta incluso como persona. Hay unos relatos que decían que, bueno, a partir de 1820 la gente tenía que cerrar las ventanas, que no se tenían que cruzar con el dictador, que cuando él hacía sus paseos habituales desde la casa del gobernador hasta a su biblioteca, que estaba ubicada ahí en lo que sería el hospital militar, o sea, diríamos que era como que se volvió un monstruo, ¿verdad? Eh, poder, podría ser, ¿verdad? Pero las consecuencias reales fueron el tema del control económico, o sea, del control de la economía en sí. Los puertos se cerraron, dejaron solamente habilitado el puerto de Itapúa por mucho tiempo. Posteriormente se va a habilitar el de Pilar, pero con menor flujo comercial, ¿verdad? Lo que sí se puede plantear es que Francia, eh, digamos, hace más estricto el control del comercio, ¿verdad? Porque básicamente lo que deseaba era debilitar ese poder económico que se estaba dando en las élites y que eventualmente podía atentar en contra suya. Profesor, habla de élites, habla de control económico y bueno, importantes eran años antes nada más de todos estos sucesos los españoles. ¿Hubo alguna medida también contra ellos que se adopta a consecuencia de todo esto? Bueno, hay un documento muy interesante que está en el Archivo Nacional, está en la sección eh, Archivo Histórico de la República del Paraguay, que es conocido como Río Branco, que habla sobre que se hace, el documento es de 1821, y es muy interesante este documento porque nos muestra un poco, ah, yo podría decir que es, digamos, a consecuencia de la conspiración. Francia explica en ese documento, en una sola palabra, cuál era el objeto de lo que él estaba haciendo en el gobierno, o mejor dicho, cómo se veía él mismo. Este documento es una convocatoria a todos los españoles, y justamente habla de españoles europeos, porque se refería a los españoles peninsulares, no los criollos, que habitaban tanto en Asunción como en alrededores, y solicitaba que estos se reúnan en la plaza en un corto tiempo, dándole un tiempo determinado a los españoles que habitaban Asunción y otro tiempo a los que estaban en los alrededores. Y lo que a mí me llamó la atención es que él escribe en ese documento y le llama a este espacio, la plaza, que es digamos que un monumento o un espacio típico español, y él le nombra Plaza de la Revolución. O sea, si él utiliza ese concepto, Plaza de la Revolución, a un espacio público que más tenía identificación con el poder español, se nota que él entendía que lo que estaba haciendo era revolucionario. Este documento, firmado por él, escrito por él, demuestra que lo que él entendía de lo que estaba haciendo era justamente el tema de la revolución. Y qué interesante ese dato, profesor. Breve porque se nos termina el tiempo. Retornando al tema de los apresados, ¿qué fue la suerte de los mismos? Bueno, como te había dicho hace rato, hubo un proceso que dura un tiempo, casi un año. Muchos de ellos, o sea, principalmente Yegros, de la Mora, fueron posteriormente fusilados, ¿verdad? También el ex gobernador Velasco también es encarcelado, muere en prisión. Caballero se suicida, también se arma una historia a través de esto, ¿verdad? De la forma en que muere Caballero. Y por supuesto de los demás complotados que fueron involucrados, se hizo un proceso y terminan siendo muchos de ellos fusilados. Otros que si bien no tenían una participación directa o no había un elemento que los vincule directamente, también Francia aprovechó para, bueno, enviarlos fuera de la capital, pero por supuesto manteniendo un control a la distancia. Y bueno, tras esta conspiración, Francia va a gobernar por otros 20 años más, ¿verdad? Él cumple, digamos, con lo que establece lo que el Congreso
estableció de dar la dictadura perpetua, y una vez muerto, él prácticamente cede ese poder de vuelta a un Congreso. Es por eso que posterior a la muerte de Francia se va a buscar fuertemente consolidar un gobierno a través de un Congreso, porque era el Congreso el que iba a brindar o iba a legitimar a ese nuevo gobierno. Entiendo. Profesor, le agradezco muchísimo su tiempo para volver a estar con nosotros en otro capítulo más de Charla con la Historia. Y no, muchas gracias a vos por la invitación. El programa tengo entendido que tiene mucha audiencia, así que cualquier cosa a las órdenes siempre. Gracias, profesor. Gracias también a usted que siempre nos sintoniza cada fin de semana para ver un poquito algunas cosas del pasado. Nos vemos en 7 días.